Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Vamos a hablar acerca de Lucas 20, la pregunta sobre la resurrección. Y vamos a hablar de varias situaciones que vivimos hoy en nuestra vida. Y queremos recordarles lo que el Señor Jesucristo dijo. Dijo, miren, miren por ustedes mismos. Dice, miren que nadie los engañe. Hay una situación que es personal. Dios habla a nuestro ser y nos habla personalmente a nosotros, a ti, a cada una de las personas. Dios habla a través de la Biblia y le dice, miren por ustedes mismos. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Que nosotros seamos inteligentes, que nosotros pensemos, que miremos por nosotros mismos las situaciones, que juzguemos con justo juicio, que juzguemos, que aprendamos a discernir con discernimiento de parte del Señor. Y esta mañana vamos a hablar con el Señor, vamos a decirle que nos ayude. Señor, ayúdanos en esta mañana a compartir tu palabra. Señor, muchos debaten, muchos contradicen tu palabra, contradicen porque no entienden o porque no quieren entender, pero Señor, tú pagarás a cada uno según sus obras. Eh, es difícil, Señor. Gracias porque por gracia somos salvos por medio de la fe, sin las obras de la ley. Gracias. Que nuestro caminar es en obediencia. Desgraciadamente, Señor, sabemos que fallamos, que pecamos, que pecamos a veces sin querer. Perdónanos, ayúdanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Toma este tiempo para compartir en la red y, y bendice, Señor, a los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús te lo pido por favor. Amén. Bueno, amigos, pues esta situación es muy difícil. Vamos a hablar acerca de la pregunta sobre la resurrección. Hay muchas personas que no creen en la resurrección. Muchas personas tienen otros pensamientos que es que cuando muere uno va a trascender y va a un lugar mejor, que ya está la persona descansando. Piensa la gente, es que ya murió en esta tierra, ya está descansando. Descansando, si murió enfermo de cáncer, dicen, ay, ya no está sufriendo, ya está mejor en la otra vida. Y como tenemos todos ese mismo pensar a veces, por ejemplo, ayer hablaba con una muchacha compartiéndole en el tianguis y me decía él, pues miren, me decía ella que es el mismo Dios. Yo estoy en mi religión, es la misma Biblia, es el mismo Dios. Yo ya leí la Biblia. Si yo leo la Biblia y al principio la leía esporádicamente y después ya tomé el hábito de leerla diario, imagínense si es bien difícil eh, aprender un hábito. La gente dice que ya leyó la Biblia, que ya la leyó toda, toda. Y entonces como ella me decía que era la misma Biblia, le dice, mira, entonces tú has de saber acerca de la Biblia, porque ella defendía su Biblia. Y le dije, tu Biblia tiene más libros, tiene el libro de la sabiduría, el libro de Judith, el libro de, de Macabeos, el segundo libro de Macabeos, o sea, ¿ya los leíste? O sea, aparte piensan que uno es inocente. Yo ya leí toda la Biblia y no le entendió ni papá. Pero tienen esa idea que tienen en su corazón de que todos vamos a ir al cielo. Es el mismo Dios. Nada más que hay diferentes religiones, dice. Es el mismo Dios. ¿Y cuál es el mensaje? Le dije, mira, ¿tú eres salva? O sea, si te pregunto si tú eres salva, y me dice, no, pues no.
¿Crees en la resurrección? No, pues tengo mis dudas. Entonces, ¿no que leíste la Biblia? Si leíste la Biblia, entonces la leíste sin entendimiento, sin escudriñar. La Biblia no es un libro, no es una historieta, no es un cuento para poner a dormirte cada noche. La Biblia es la palabra de Dios y hay muchos secretos en ella. Pero el hombre ahorita está equivocándose mucho. Vamos a decirles a todos acerca de las cuestiones religiosas. Dios no es religión, amigos. Dios quiere una relación personal, que tú seas de Él. Ven y sígueme, sigue a Jesús, no sigas una religión. Les he hablado acerca de cómo crecer en una religión. Si te enseña a ti un testigo de Jehová la Biblia, tú vas a predicar como los testigos de Jehová. Si te enseña un sabatista, tú vas a predicar como los sabatistas. Si te enseña un cristiano y la regla de oro a seguir es a Jesús, pues tú vas a hablar acerca de Jesús y vas a seguir a Jesús y vas a imitar a Jesús. Pero cuando te metes en cuestiones de la Biblia, a veces quieres obedecer, y si te enseñan, por ejemplo, es que el sábado es el día de reposo. Yo guardo los mandamientos de Dios. Estamos viendo algo extraño en esa enseñanza. Los mandamientos de Dios. Si tú guardas el sábado, eres sabatista, eres de esas personas que dicen que guardan el sábado, entonces tú no trabajas el sábado, porque la ley dice que no debes de trabajar, no debes de cargar tu burro, no debes de sembrar, no debes ni siquiera hacer de comer. Ahora, si tú quieres cumplir la ley, no estás bajo la gracia. Estás bajo juicio, porque la ley es un juicio. Por ejemplo, si yo voy a casa de oración con Chuy Olivares aquí en Guadalajara, si yo no obedezco la ley, entonces estoy fuera de contexto. O sea, si yo no obedezco el sábado, no lo guardo, entonces yo estoy mal. Amigos, debemos de aprender que nuestro Shabbat, o sea, el sábado, es el Señor Jesucristo. Él es nuestro descanso. No es un día así, es sábado, porque la ley dice que el sábado debemos de guardarla. Entonces, si tú guardas el sábado obedeciendo la ley, tú no estás bajo la gracia. Como dice el apóstol Pablo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque si nosotros queremos caminar en la ley, ya no es por gracia, es por obras. Yo tengo que guardar el sábado, porque el sábado, no, es impresionante, no, el Señor es un mandamiento, sí, pero acuérdate, son 613 mandamientos en la ley, y los tienes que cumplir al pie de la letra si tú guardas el sábado. Si tú guardas el sábado, la ley dice que te tienes que circuncidar. Y si tú no eres circuncidado, eres un incircunciso. No puedes entrar en la congregación del Señor. ¿Por qué? Porque tú quieres estar bajo la ley. Entonces, si quieres estar bajo la ley, está bajo la ley. Yo estoy bajo la gracia. Ahora, ahí mismo, ayer estábamos leyendo, es más, vamos a leer esa lectura. Difícil, tal vez de entender. Pero si usted la lee 10 veces, 20 veces la misma, desde el capítulo 4, Dios le habla al pueblo acerca todo lo que es Levítico, Números, todos esos capítulos de Deuteronomio habla de la ley, de guardar el sábado al pueblo de Israel. Pero miren lo que dice.
todos pecamos. Nosotros hay que hacer la diferencia que nosotros tenemos un sacrificio único. Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz. Él es nuestro holocausto, Él es nuestro sacrificio. Dios ofreció un sacrificio para salvación bajo la gracia de Dios. O sea, Dios derramó su amor. Porque bajo la ley nadie es salvo, amigos. Nadie. Y menos cuando critican, cuando juzgan a las personas. Y pecamos porque juzgamos a los demás. Debemos de juzgar con justo juicio. Hay mucha gente que no entiende tampoco el juzgar, de cómo debemos juzgar, porque dice, ay, no juzgues, dice la Biblia, para que no seas juzgado. Porque con la vara que mides serás medido. Pero miren, en el capítulo 4 del Levítico, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, o sea, vean las palabras, diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Antes, cuando no había gracia, tú tenías que llevar un animalito, poner tu mano en la cabeza del animalito y degollarlo. Tú tenías que llevar tu sacrificio por tus pecados. Y si pecares por yerro, yerro quiere decir que si tú pecares por ignorancia o por tu forma de ser, o sea, tu forma de ser como es. ¿Cómo es nuestra forma de ser? Por nuestra imprudencia, pecamos de nada, porque no conocemos la ley y pecamos, como dice aquí, dice bien clarito, cuando alguna persona pecare por yerro, o sea, por ignorancia, porque no conoce la ley o porque no conoce nada, y pecare porque todos pecamos. Nadie puede decir, yo no peco, yo no soy pecador. No, somos todos pecadores y pecamos a cada instante. Aún siendo ahora cristianos, tenemos abogado para con el Padre. Ya no tenemos sacrificio, ya no damos sacrificios. Tenemos a nuestro sacrificio. Y solamente tenemos que ir y presentarnos delante del Señor en nuestra comodidad de nuestra casa y decir, Señor, he pecado contra ti de una o de alguna otra manera, he pecado por ignorancia, me dejé llevar por mis emociones, o sea, pecas por tus emociones, por tus sentimientos, hablas de más, o sea, pecas porque no eres prudente. Entonces aquí dice, si alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos, o sea, son 613 mandamientos escritos, ¿has pecado en alguno de ellos? Tú que dices, yo guardo el sábado. Entonces, si eres circuncidado, entonces también ya cumpliste la circuncisión. Porque si tú guardas el sábado, debes de ser circuncidado. No estás bajo la gracia, estás bajo la ley. Y todo te es pecado. Y si tú guardas el sábado, tienes que ofrecer animalito para perdón de tus pecados, porque estás bajo la ley, no estás bajo la gracia. Bajo la gracia nosotros no podemos llevar un animalito al sacrificio porque no hay altar. Nuestro altar es la cruz. Entonces, imagínense. Dice, sobre cosas que no se han de hacer. O sea, si el Señor te dice, has pecado no debes de hacer eso. Aquí dice, cosas que no se han de hacer. Ahora estamos bajo la gracia, o sea, ¿cuánta ignorancia hay en el pueblo que no sabe que, por ejemplo, escuchen bien lo que digo? Hay gente que no sabe que el sábado es el día del Señor y que ese sábado se debe de guardar. Pero ese es bajo la ley, amigos. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Si tú guardas el sábado, tienes que cumplir rigurosamente lo que habla acerca del sábado. Entonces tú debes de estudiar el sábado y decir, yo cumplo el sábado, pero si cumples el sábado tienes que cumplir toda, absolutamente toda la ley, y tienes que hacer el sacrificio cuando pecares, porque no estás bajo la gracia, sino bajo la ley. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Imagínate, si tú sabes que debes hacer lo bueno, y no, imagínate, chismes, murmuraciones, hablar mal de las personas, ya es pecado. Contradecir la palabra de Dios es pecado. Debatir la palabra de Dios es pecado. De una forma agresiva o una forma, miren, hasta dulcemente se puede ofender y puede uno hablar de cosas de esas. Aquí dice, si el sacerdote ungido pecare, aquí ya vamos a hablar del sacerdote, ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. O sea, él, el sacerdote. ¿Tú eres sacerdote? Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. ¿Tú guardas el sábado? ¿Tienes altar? ¿Llevas animal a sacrificar? Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre de su sacrificio que hizo, y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. O sea, ¿has pecado? ¿Guardas el sábado? Ay. 7 veces delante del Señor, hacia el velo del santuario. Fíjense lo que dice. A el sacerdote rociará hacia el velo. El velo. Eso tiene que ser marcado, amigos. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. O sea, los cuernos del altar también rociará. ¿Por qué él va a rociar en el velo y en los cuernos del altar? Que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo, o sea, abajo. Y tomará del becerro para la expiación toda la grosura, la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas, los riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, o sea, se hubiera equivocado, o sea, una mala dirección, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, o sea, que ellos no se dieran cuenta de que pecaron, y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos del Señor, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Fíjense, aquí dice los ancianos, porque ellos representan al pueblo. Y en presencia del Señor degollarán aquel becerro. O sea, porque todo el pueblo pecó. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante del Señor hacia el velo. Y de aquella sangre
pondrás sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán el perdón. ¿Quieres obtener perdón del Señor guardando la ley? Tienes que hacer sacrificios. Tú que dices que yo guardo el sábado. Ay, el sábado es el día del Señor. Lo digo así que para que entiendas. Todos los que guardan el sábado están mal. Dice, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiaciones por la congregación. Cuando pecare un jefe, o sea, imagínense, si cuando pecare el pastor hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos del Señor, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare, o sea, y cometiere pecado, dice, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. O sea, tú que dices que guardas el sábado, que guardas la ley, ¿has pecado? ¿Has pecado en los mandamientos del Señor? Mira lo que tienes que hacer. Si tú conocieres tu pecado, si conocieres los pecados, cuando lo sepas, y pequé, aquí pequé contra el Señor, tienes que hacer sacrificio, mi amigo. La Biblia es clara, la Biblia no es, no, que la ley dice que, sí, la ley dice, pero no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, aquí te dicen, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Aquí te digo, amigo, que guardas el sábado, todos pecamos, y si es pecado, tienes que hacer sacrificio de animalito. No sé qué vas a presentar. La ignorancia. Tan solo es un pecado. Por ignorancia lo haces, lo dices. Sabatistas y adventistas, todos los que dicen eso de que el sábado se debe de guardar, no han entendido la Biblia, no leen bien. ¿Cómo leen? Aquí se los estoy leyendo clarito. Entonces tienes que presentar por su ofrenda un macho cabrío sin defecto al Señor. Y pondrás, y miren, aquí dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es expiación. ¿Quieres expiar tu pecado? Entonces aquí te diría tú que guardas el sábado. Vas a poner sobre la cabeza del macho cabrío tu mano y lo vas a degollar en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor, y sería expiación para tu pecado. Entonces, ¿quieres guardar el sábado? Guárdalo. Pero cumple con los 613 mandamientos. Ve, busca ahí. ¿Cuántos mandamientos son en la ley? Están resumidos en 10, pero en realidad dicen muchos que los escribas y ahí agregaron unos, pero pues si son 613 mandamientos, amigos, es la ley judaica. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? El sacerdote. O sea, si tú guardas el sábado, entonces tú tienes un sacerdote ahí, no es pastor, es sacerdote. Tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Amigo, tú no tienes pastor, ¿tienes sacerdote? ¿Tienes altar? Si los judíos no tienen altar, ellos no pueden hacer sacrificio, porque su pecado permanece. Ahora salen que con esto una falsa enseñanza equivocada. Entonces, tu pastor, que es sacerdote, tomará de la sangre de la expiación, del sacrificio que vas a hacer, de tu animalito que vas a llevar,
Y la pondrás sobre los cuernos del altar la sangre del animalito, del holocausto, del sacrificio que harás, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda la grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Si el sacerdote, así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Aquí dice claritamente, y tendrá perdón, será perdonado. Pero si tú que dices que guardas el sábado, no haces sacrificio, como está escrito aquí, entonces tú no obtienes el perdón de tus pecados. ¿Por qué? Porque estás bajo la ley, no bajo la gracia. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, o sea, con alevosía y ventaja, luego que cometiere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Otra de las cosas es la diferencia que leímos al principio. El sacerdote, cuando él peca, él derrama sobre el velo sangre. Pero el hombre que peca aquí no dice que echó sangre en el velo, solamente en el altar. Dice, y aquí lo leímos ahorita. Degollará y el animalito, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato al Señor. Así hará el sacerdote expiación por él, o sea, por la persona que pecó, y será perdonado. Bueno, lo voy a terminar de leer, dice, y si por su ofrenda, por el pecado trajere cordero o hembra sin defecto, traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida al Señor, y le hará el sacerdote expiación por su pecado que habrá cometido, y será perdonado su pecado. Amigo adventista o sabatista que guardas el sábado, toma en cuenta este pasaje. Endereza tu camino, arrepiéntete, pide perdón a Dios, porque esto lo haces porque alguien te enseñó en su ignorancia y pecaron contra la ley del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo no sé cómo crees en Cristo. ¿O no has entendido que el sacrificio de nuestros pecados es Jesús? Que Dios sacrificó a su Hijo en la cruz y derramó su sangre preciosa para perdón de pecados. ¿No has leído que Jesús dice, yo soy su descanso, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo los haré descansar? Él es mi descanso, Jesús es mi descanso. ¿No dice, y descansemos en el Señor Jesús? Bueno, esto lo digo por si alguien quiere comentar y decir algo. Pero vamos a hablar acerca de, porque muchos no creen, o sea, no creen en la resurrección. Y esta es una pregunta sobre la resurrección. Entonces, miren lo que dicen. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos,
que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, palabras de Jesús, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Todo aquel que no resucite no es hijo de Dios. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiendo algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Es una pregunta sobre la resurrección. Muchos no creen en la resurrección. Muchos creen que todos mueren y van a ir a un lugar hermoso. Amigos, el infierno es real, el infierno existe. Nada más los que resuciten. Les voy a leer Corintios 15. En la resurrección de los muertos será impresionante. Miren lo que dice acerca de la resurrección. Así también es la resurrección de los muertos, dice el apóstol Pablo. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Quién es el primer hombre? Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El Hijo de Dios descendió del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, o sea, los humanos. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Los que Dios les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Los que van a alcanzar la resurrección. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiero que chequen bien esto que les voy a seguir leyendo, porque voy a enfatizar unas palabras. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Jesús resucitó, resucitaremos.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, escuchen bien, hablando de los de la ley. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, o sea, todos morimos por el pecado. Y el poder del pecado, la ley, ¿tú qué quieres guardar el sábado? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo no es en vano. Pero vamos a seguir leyendo algo muy interesante donde les voy a remarcar las palabras, hablando acerca de la resurrección de los muertos. Dice, tampoco queremos, bueno, este es Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea que hay una esperanza, la esperanza de la salvación de nuestra alma, la esperanza de el arrebatamiento. Cristo va a venir por su iglesia. Y escuchen bien, todos los que tenemos esta esperanza, que amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí está la palabra que quiero decirles. En él. Así dice Dios con Jesús. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, en Cristo. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. La resurrección viene solamente para los que han muerto en Cristo. Resucitarán primero. Los que murieron sin Cristo, ahí quedarán en la tumba. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y está el pasaje que leímos, Corintios 15, 51, 52. Cuando suene la trompeta. Hermanos, la venida del Señor es impresionante. Entonces, les voy a leer la segunda carta de Tesalonicenses, una parte nada más. Es el capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, respecto a la venida, Cristo viene. Y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La iglesia va a estar en apostasía. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Jesucristo va a regresar y va a poner sus pies en el monte de los olivos. Pero también sabemos que Jesucristo va a tener una reunión con los que tienen la esperanza bendita del arrebatamiento, del rapto, como dicen algunos. El rapto es real. Jesús va a venir como ladrón en la noche y se va a llevar lo que es suyo. No dice que es un ladrón, porque como muchos pastores entienden, no, es que va a venir como un ladrón, yo no puedo aceptar que el Señor, que estén hablando de mi Señor como un ladrón. No, dice, va a venir como un ladrón, es un símil.
no es un ladrón. Entonces quiero decirles, amigos míos, hermanos, que todas estas cosas van a ser muy difíciles. Y el apóstol Pedro en su segunda carta nos dice que el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, dice el apóstol Pedro, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento. O sea, sean de limpio entendimiento. No ensucies tus pensamientos con esas doctrinas que tuercen el Evangelio. ¿De dónde salen las falsas doctrinas, amigos? Contesten, escriban. ¿De dónde salen? De la Biblia. ¿Cómo? ¿De la Biblia? Sí. Porque hombres corruptos tuercen las escrituras y sacan de la Biblia herejía. Entonces aquí dice Pablo, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Jesucristo y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, gente que se burla, andando según sus propias concupiscencias, según sus pensamientos. No, es que el sábado es el día de yo guardo el sábado. Entonces cumple toda la ley y sacrifica y circuncídate. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del Señor los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estudia qué quiere decir hombre impío. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, o sea, por Cristo, sin mancha e irreprensibles, en paz. No estés discutiendo, amigo, no discutamos con las cosas, la obediencia. Alguien me escribió y me dijo, la obediencia, obedece. Y si vas a obedecer, mira, si tú guardas el sábado, circuncídate. Si tú te circuncidas, pues lleva tu animalito al altar, y para que tengas altar, tienes que tener sacerdote, no tienes que tener pastor, mi reyesito. ¿Eh? Te lo digo en amor. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, o sea, Dios es paciente. Aquí se marca la paciencia del Señor en este pasaje. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Casi en todas sus epístolas, en sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Si tu pastor fue enseñado mal, tú vas a aprender mal. Los indoctos tuercen. Hay muchos que no son doctos, no han ido a un discipulado, no se han preparado, y cuando ellos van, quieren servir al Señor, pero con doctrinas que no han sido, a ver por qué, no han investigado, no escudriñan la Biblia, se preparan como si fueran licenciados o doctores y luego ya quieren ejercer el sacerdocio, el pastorado. Así no es, amigos. El pastorado es cuando te llaman en tu iglesia, te llaman, ¿sabes qué? Vemos que tú eres un hombre prudente, que eres constante, sabemos que pues, no somos perfectos, pero sabemos que tienes la capacidad de servir al Señor y te hacen el llamado. Tú no puedes servir a Dios si tú no llamas. Tienes que hacer la obra de evangelista, tienes que predicar en la calle, porque Dios nos dejó una razón de ser servidores del Señor, tanto en la oración como en la donación de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, muchas cosas, amigos. Entonces, miren, hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Hay gente inicua, los inicuos son aquellos que saben de la Biblia y la tuercen. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Ven lo que dice? Antes bien, crezcan en la gracia. Amigo, crece en la gracia, no crezcas en la ley. La ley traerá juicio al final. Porque, bueno, es la regla del Señor. Como dice el pastor, son las políticas del Señor. Son las políticas del reino de Dios. Todo reino tiene políticas. Así de que vamos trabajando en la gracia del Señor, porque Dios es bueno. Ayer platicaba con mi esposa cuando leímos la lectura y le dije, mira, el sacerdote tiene que hacer sacrificio por él y tiene que rociar hacia el velo, hacia el altar, y rociar la sangre al pie del altar. Mas cuando el pueblo peca, los líderes pecan, hace lo mismo, pero cuando el pueblo peca, cuando lleva una persona que pecó del pueblo, peca, ellos llevan su animalito, ponen sus manos, nada más echan la sangre en los cuernos del altar y al pie del altar derraman la otra sangre. Y será perdonado su pecado. Impresionante es la palabra del Señor. Tenemos que seguir creciendo en la gracia, amigos. Dios es bueno. Y preparémonos, porque después de esta situación, no traigo el cuaderno aquí desde el cuaderno, creo que es este. No es. Bueno, en otro programa les voy a hacer el comentario para que ustedes puedan ver lo que escribí hace 7 años, y es la primera palabra de Dios que Dios me revelaba, y la verdad son cosas que no entendía hasta hoy que están sucediendo las cosas. Quiero despedirme haciendo una oración. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tus misericordias, por tu amor. Gracias porque podemos mirar hacia arriba, Señor, hacia el cielo, y mirar como viendo al invisible, como viendo al que no se ve, viendo al que es poderoso, que regresará de los cielos, porque tú eres el único que descendiste de los cielos y volviste al cielo, y volverás, Señor, en el arrebatamiento por tu iglesia. Yo sé que muchos dicen que cuál iglesia, que la verdadera iglesia son todos aquellos que has llamado, Señor,
que han humillado su corazón, su alma, su ser, Señor, que han agachado la cabeza, que han doblado sus rodillas, que se han humillado ante tu presencia, Señor, y que reconocen. Sabemos que tenemos muchos errores y cometemos muchos pecados sin querer, pero tú nos perdonas cuando venimos ante ti y te decimos, Señor, hemos pecado contra ti. A veces no conocemos ni qué hicimos, Señor, pero tú lo sabes. Redarguye nuestras vidas, corrígenos, Señor, endereza nuestros caminos. Danos sabiduría y entendimiento. Aumenta nuestra fe, Señor. Envía obreros, Señor. Y como están las cosas, Señor, trae la paz a Jerusalén. Y sabemos muy bien, Señor, los que te amamos, que la paz de Jerusalén es cuando tú regreses, cuando establezcas tu reino, Señor. Te bendecimos, Señor. Eres precioso. Cantaremos tus alabanzas, porque son tuyas. Te has puesto en la boca de muchos, Señor, para bendecir al pueblo. Nadie es dueño de tu palabra, Señor. Nadie es dueño de tus alabanzas, Señor. Las alabanzas son para tu pueblo, Señor, para que te glorifiquemos y para que las usemos, Señor, como oraciones, para que se llene tu cáliz, Señor. Si este mundo es hermoso, Señor, ahorita que veo ese árbol tan precioso, si se me hace muy bonito ese árbol, Señor, tu reino va a ser impresionante, extraordinario. Señor, gracias. Gracias por darme la vida y por darme el entendimiento de tu palabra, Señor. Y poder reflexionar de las cosas que hablas y dices. Enséñanos, Señor. Endereza nuestros caminos. Es bueno corregir, Señor. Es bueno caminar tus pasos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Te alabaremos porque tú pusiste en nuestra boca un cántico nuevo, Señor. Por eso todos te cantaremos, los que te amamos. Nos gozaremos delante de ti. Que crezcamos, Señor, en tu gracia, dando frutos dignos de arrepentimiento y dando frutos del Espíritu, Señor. Que estemos siempre gozosos, alegres, contentos, que seamos buenos, que nuestra fe sea aumentada, que seamos amables, hospedadores, que tengamos templanza para hablar. Contra tales cosas no hay ley, Señor, porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo agradezco y te pido, por favor, Señor, siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues hasta aquí llegamos a este programa y vamos a trabajar en las cosas del Señor. O sea, hay que ponernos las pilas, hay que ser prudentes, como nos enseña nuestro pastor. Y yo les invito, para todos aquellos que quieran venir a casa de oración, dispongan su corazón, son invitados. La iglesia no es que tenga que crecer, es que Dios va a agregar a los que han de ser salvos. Y yo los invito a casas de oración en los servicios que hay de nuestros pastores, que bendecimos en todo tiempo. Gracias a ello hemos aprendido mucho. Y los jueves a las 7 de la noche hay servicio. Los sábados a las 6 de la tarde. Los domingos a las 8 de la noche y a las 11. Esa es casa de oración que está en Colón 1547. Ahí los invitamos, amigos, pero sin antes decirte que si oyes este mensaje, arrepiéntete. Porque sin arrepentimiento no hay nada. Es necesario el arrepentimiento. Que reconozcas tus pecados y puedas venir a la presencia de Dios. Ven y alégrate con nosotros. Ven y regocíjate. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. Vamos a casa de oración.
Los invitamos. Este, este es un mensaje para que Dios agregue a los que han de ser salvos. Dios les bendiga, amigos. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias.